¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar aquí y vamos a ver la continuación de lo que se refiere a la figura de Jesucristo en los escritos y en la teología de Joseph Ratzinger. Nos habíamos quedado un poco en el ambiente de la teología de las religiones, del pluralismo religioso, que muchas veces se convierte también en un cierto relativismo religioso. Es lo que se ha llamado la hinduización de la cristología, es decir, que recogiendo un poco el carácter sincrético que tiene el hinduismo, se incorpora al cristianismo y Jesucristo vendría a ser un salvador más. Me contaba un misionero que estaba precisamente en la India, que una vez fue a visitar una casa y ahí en un altarcillo donde había diversos dioses, cada uno en su nicho, en su hueco, pues junto a Shiva y a Vishnu tenían un sagrado corazón, incluso había ahí en un nicho un pato Donald, incluso, ¿no? Lo cual da idea de qué jerarquía o qué orden se establece en todo esto, ¿no? Entonces, en 1993, el prefecto Ratzinger pronunció una significativa conferencia en Hong Kong titulada Cristo, la fe y el reto a las culturas, ante los obispos responsables de las comisiones doctrinales de las conferencias episcopales asiáticas, en un contexto que se podía asociar al de la teología de las religiones y sobre todo al del llamado pluralismo religioso, Jacques Dupieux. Ratzinger volvía a hacer mención allí de la centralidad salvífica de Jesucristo. Mi intención es considerar el derecho y la capacidad de la fe cristiana para comunicarse a otras culturas, para asimilarlas y para difundirse en medio de estas culturas, declaraba. No se puede identificar a Cristo y el cristianismo con una determinada cultura, por ejemplo, Occidente o con Europa, sino por su misma voluntad salvífica con todas ellas a la vez. Hablaba entonces el prefecto de que, al igual que las personas, toda verdadera cultura busca la verdad. La cultura quiere buscar ese poder liberador de la verdad. Si se anula la verdad, todas las culturas, incluidas las cristianas, se sitúan en el mismo plano y se cae, por tanto, en el problema más grave de nuestros días, el relativismo cultural. Cualquier cultura vale lo mismo que cualquier otra, cuando no hay referencias, cuando no hay valores comunes. Este dogma del relativismo, después dictadura del relativismo, ha afectado de modo indudable a la misión y a los misioneros. Contaba Joseph Ratzinger, cuando era prefecto, iba cruzando la plaza de San Pedro y le asaltaron dos misioneros. Era justo después de la publicación de la Dominus Jesus, donde se recordaba la universalidad y unicidad salvífica de Jesucristo. Jesucristo es el único y el salvador de todos, ¿no? Y entonces estos dos misioneros le agradecieron profundamente a Ratzinger porque decía que si no, su propia vocación para la misión no tenía ningún sentido. Si todas las religiones salvan, si Jesucristo es un avatar más de la divinidad, entre otras muchas posibles, ¿para qué ir a la misión? ¿Para qué hacer misión? ¿Para qué misionar? No tenía sentido, ¿no? Entonces este documento vino a recuperar ese elemento central, ¿no? De la figura de Jesucristo como el Salvador de todos, el único Salvador de todos. La ideología occidental del relativismo religioso podría así aislarse con el sincretismo propio de las religiones orientales no cristianas, en las que cualquier divinidad real o imaginaria sería de por sí salvífica. Son avatares de la divinidad, ¿no? Si renunciamos a Cristo como único Salvador, lo que queda después sería una selección de textos bíblicos, pero no la fe de la Biblia. Sin esta opción fundamental de anunciar a Cristo como único Salvador, no hay cristianismo. 4 años después, y con motivo de la preparación del jubileo del año 2000, cuando se publica la Dominus Jesus, junto a ese documento de petición de
perdón por los errores y las culpas cometidas por la Iglesia, el cardenal Ratzinger recordaba una idea contenida en los documentos conciliares. La revelación no está formada por una serie de afirmaciones, puesto que ella misma es Cristo. Él es el Logos, la palabra que abarca todo, en la que Dios expresa a sí mismo y al que por eso llamamos Hijo de Dios. De esta forma, Ratzinger recuerda la doctrina conciliar de Cristo como centro de la revelación y recurre de nuevo al logocentrismo de Juan, inseparable del Espíritu, las dos misiones del Hijo y del Espíritu enviados por el Padre. De forma que descubrimos la palabra en las palabras. En Cristo, Dios nos ha dado a su Hijo, que se ha dado a sí mismo, nos ha dado toda su palabra, más no podía darnos. Tras remitirse al relato de las tentaciones de Jesús, el prefecto recordaba que la salvación nos trae a Jesucristo y no como una forma más de política o una visión intramundana. Jesús establece el primado de Dios y define el mundo como su reino, como el reino de Dios. Dios es lo único absoluto que se hace presente en la persona de Cristo. Por eso la unión con Dios pasa de modo necesario por Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Por la comunión de pensamiento y voluntad con Él, por confiar en Él, encomendarnos a Él, seguir sus caminos. Tras la caída de las ideologías existía el riesgo del nihilismo y el relativismo, a pesar de que las religiones corrían también a cubrir ese vacío. Cabe aquí también el riesgo de otro relativismo más sutil y religioso. La presión de las demás religiones confirma a nuestro teólogo en la necesidad de anunciar a Cristo. Es decir, se puede dialogar con otras religiones, por supuesto, se debe dialogar, pero al mismo tiempo nosotros hemos de anunciar a Jesucristo como nuestro único Salvador. El encuentro entre las religiones no puede darse con una renuncia a la verdad, sino con su profundización. El escepticismo no une, ni tampoco el pragmatismo ni el relativismo. Estas dos posiciones lo único que hacen es abrir la puerta a las ideologías que después se presentan todavía más seguras de sí mismas y se convierten en totalitarias. A veces podemos tener miedo a anunciar la verdad. Nos olvidamos de esas palabras de San Juan. La verdad hace libres. Mientras la mentira es tramposa, quita libertad, esclaviza. Lo mejor que nos puede ocurrir es la verdad. Lo más seguro es la verdad. Lo más liberador es siempre la verdad. Si es necesario buscar en el otro siempre lo positivo y si por tanto también el otro ha de ser para nosotros una ayuda en la búsqueda de la verdad, no puede ni debe faltar, sin embargo, el elemento crítico. La religión no cristiana custodia la preciosa perla de la verdad, pero al mismo tiempo la oculta y está siempre bajo el riesgo de perder su propia naturaleza. Vela y desvela la verdad. La religión puede enfermar y convertirse en un fenómeno destructivo. Como consecuencia de todo lo anterior, el diálogo debe ir siempre acompañado del anuncio de Cristo como Salvador del mundo. No somos dueños, sino beneficiarios de esa verdad en persona, que es el mismo Cristo. No nos pertenece, pero participamos de ella, participamos de su salvación. Somos liberados por esa verdad encarnada en la persona de Jesucristo. El diálogo del cristianismo con otras religiones no es una diversión, sino un fin claro, sino que se dirige a la persuasión, al descubrimiento de la verdad, pues de otro modo carece de valor. En este sentido, el diálogo interreligioso debería darse lo que Nicolás de Cusa expresó como un deseo y una esperanza en su visión de la Asamblea Celestial. El diálogo entre las religiones debería convertirse siempre en la escucha del Verbo, que nos señala la unidad en medio de nuestras divisiones y contradicciones. Es decir, las religiones son preparatio evangelii, son preparación para el Evangelio, tienen esa función provisional y precursora que nos conducen a la verdad definitiva contenida
y encarnada la persona de Jesucristo. Tienen esa función que, dice Ratzinger, tuvieron los magos cuando, siguiendo la religión de Zoroastro, encontraron al Mesías y dijeron: hemos venido a adorarlo. En esos años tal reivindicación será una constante en los escritos y palabras del prefecto Ratzinger. En torno a la declaración Dominus Iesus, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe abordaba una vez más este tema. Ahí recordaba el acto de fe de Pedro: tú eres el Mesías, a la vez que pasaba revista a la idea de Jesús que aparece en el siglo pasado, Harnack, Jaspers, Bullman y Mollman, entre otros, en las que se separa al Jesús histórico del Cristo de la fe, una vez más. Además, si se parte de un presupuesto positivista, solo puede haber experiencias subjetivas, nunca una revelación en cuanto tal. Sean luces, pero no la luz, palabras, pero no la palabra. En esta situación es inevitable el relativismo religioso, entonces se le puede conceder, como sucede también fuera del cristianismo, que Jesús es una persona de grandes experiencias religiosas, un iluminado y un iluminador como tantos otros, pero solo Dios es Dios y solo se ha encarnado en Cristo Jesús. Solo Él es luz de luz. Podríamos considerar a Jesucristo como eso, un profeta más, un santón, un gurú, un avatar más de la divinidad. Pero solo es Él el Hijo de Dios, es Dios de Dios, luz de luz. No hay varios caminos de redención, sino que Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino. Lo cual no quiere decir, ¿se puede salvar un budista o musulmán o un animista? Por supuesto. Pero si se salvan en Cristo, no en Buda, ni en Mahoma, ni en el gran Manitú. Solo Él puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los demás nos pueden mostrar partes del camino, pero no son el camino. Pero sobre todo, solo en Jesucristo están unidos Dios y el hombre, el infinito y lo finito, el creador y la criatura. El hombre ha encontrado sitio en Dios gracias a Jesucristo. Solo Él mismo puede traspasar la distancia infinita entre el creador y la criatura. Solo Él, que es hombre y es Dios, es el puente existencial entre el uno y el otro. De esta forma, la misión actual de los cristianos resulta pues clara, tal como relataba en una anécdota de 1978, tal como la referíamos al principio. No hace mucho tiempo recibí la visita de 2 obispos sudamericanos, con quienes hablé tanto de proyectos sociales como de sus experiencias y fatigas personales. Me hablaron de la intensa campaña de propaganda desarrollada en aquel país tradicionalmente católico por 100 confesiones cristianas reformadas allí presentes, que estaban cambiando el panorama religioso de aquella nación. 50% de Honduras o Guatemala ahora es protestante, ¿no? La conversación derivó hacia una curiosa anécdota que ellos consideraban sintomática y que les llevó a hacer examen de conciencia sobre el rumbo que había tomado la Iglesia en Sudamérica desde finales del concilio. Me contaron que unos delegados de una aldea visitaron al obispo para comunicarle que habían pasado a una comunidad evangélica. Aprovecharon la ocasión para agradecerle todos sus esfuerzos sociales, todas esas cosas bonitas que habían hecho por ellos en todos esos años y que sabían apreciar. Pero además necesitamos, añadieron, una religión y por eso nos hemos hecho protestantes. Necesitaban también que les anunciaran a Cristo crucificado y resucitado. Buscar su rostro. Así titula Ratzinger este último acercamiento cristológico que llevará a Jesús de Nazaret. Volvamos, sin embargo, al principio. En una lección inaugural pronunciada en 1959 con ocasión de la obtención de la cátedra de Bonn, el joven profesor se refería a la distinción pascaliana entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Tras abordar las relaciones entre fe y razón en Tomás de Aquino,
El nuevo catedrático recordaba la dimensión personal del concepto de Dios. Dios es persona, un yo que sale al encuentro del tú. A veces olvidado, según decía, por los apologetas y los padres del Dios filosófico, con lo que proponía al final el agustiniano Querite faciem eius semper, para encontrar el necesario equilibrio entre un enfoque personalista y una fundamentación ontológica de la antropología, una vez más, y de la misma gnoseología. Buscar su rostro. Más adelante Ratzinger llegará en un viejo escrito sobre exégesis de 1965, publicado con otro de Karl Rahner, a una serie de conclusiones teóricas y allí proponía en primer lugar a Cristo como centro de la revelación. La realidad que acontece en la revelación cristiana, decía, no es otra ni otro que el mismo Cristo. Es Él, en sentido propio, la revelación. Cristo va a ser la clave hermenéutica de toda la Escritura, lo hemos visto. Y leer la Biblia será, sobre todo, mirar a Cristo. Un exégeta afirmaba, tal vez de un modo un tanto dicotómico, que Ratzinger parte del Cristo de la fe y se dirige al Jesús histórico con una centralidad de Juan. Es decir, aquí subyace la oposición entre la cristología de los sinópticos y la cristología de Juan, una cristología ascendente frente a una cristología descendente. Bien, la de Ratzinger sería, según esta crítica, una cristología descendente, donde no se considere apenas la naturaleza humana de Jesucristo, lo cual me parece a mí poco creíble. Pero en fin. Fe y contemplación. Para buscar el rostro de Cristo hace falta esos dos componentes, fe y contemplación. El cristocentrismo será, como hemos visto, una constante en el pensamiento y, lógicamente, la cristología espiritual de Joseph Ratzinger. En 2001, el cardenal Ratzinger pronunció una ponencia titulada El rostro de Cristo en las Sagradas Escrituras. Como el mismo título indica, se trata de un recorrido exegético a la búsqueda del verdadero rostro de Dios encarnado, pues tal como dijo Jesús a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. En el fondo, esta afirmación supone respuesta a la petición de los griegos al mismo Felipe: queremos ver a Jesús. La respuesta de Jesús, continuaba Ratzinger, trasciende ese momento y se adentra en el futuro. Si los griegos me verán, no solo estos que han venido con Felipe, sino todos los griegos. Estos verán no solo por medio de mi existencia terrena, histórica, según la carne, estos me verán según la pasión. En definitiva, la búsqueda del rostro de Cristo consiste en mirar al que traspasaron. La teología de la cruz vuelve así a ocupar el centro de la cristología ratzingeriana, sin renunciar a otras dimensiones del misterio de Dios encarnado, es decir, a la teología de la encarnación, la teología de la gloria, a la ontología fundamentada en la persona divina de Jesucristo. Es decir, lo histórico del misterio pascual y lo ontológico propio de la encarnación se presentan íntimamente unidos, puesto que constituyen la misma persona. La doctrina de la filiación divina se une a un hecho diferencial con otras religiones, en las que existen dioses que son personas, pero no Dios. Aquí volverá a aflorar el conocido personalismo de Joseph Ratzinger, a la vez que lo relaciona con la teología del icono y culmina y cierra toda la argumentación con el misterio pascual de Jesucristo. La novedad de la religión bíblica consiste en que el mismo ser originario, el Dios verdadero, en el que no puede existir imagen alguna, que no puede tener rostro ni nombre, es una persona. La salvación no consiste en disolverse en el anonimato, tiene esa concreción carnal también de la persona divina encarnada, ¿no? De llenarse de su rostro, que nos será concedido en la resurrección, con el cuerpo glorioso, ¿no? El cristiano va al encuentro de esta resurrección, de este llenarse, mirando al crucifijo, contemplando a Cristo. Es decir, esa cruz gloriosa, esa cruz que transparenta ya la gloria de la resurrección. El misterio pascual, en sus distintos momentos,
está íntimamente unido. La cruz es inseparable de la resurrección. Con todo este desarrollo conclusivo, el teólogo Joseph Ratzinger había conseguido unir exégesis, cristología, arte y espiritualidad. También la dimensión estética, claro. Cuando Dostoyevsky decía que la belleza salvará al mundo, se refería a la belleza de Jesucristo, claro. Y de esta forma el teólogo alemán seguirá adelante esta continua búsqueda del rostro de Cristo en otros escritos. En efecto, con el tiempo, el mismo Joseph Ratzinger se atreverá a hacer una prueba y a presentar su propia propuesta exegética, histórica, eclesial y cristológica por medio de su último libro, Jesús de Nazaret. Precisamente en un momento en el que el conocimiento histórico parece separado de aquel en que creemos, el Cristo de la fe, no tiene nada que ver con el Jesús histórico, podríamos decir, el ya Papa Benedicto XVI nos invitaba a dirigir de nuevo nuestra mirada crítica y creyente con fe e inteligencia hacia Jesús. Solo quien conoce y ama a Jesucristo, había afirmado como romano pontífice, puede introducir a sus hermanos en una relación vital con él. Si no, impulsado precisamente por esta necesidad, pensé, sería útil escribir un libro que ayude a conocer a Jesucristo. Esto lo decía el obispo Munilla, ponía un ejemplo que ahora sería ecológicamente incorrecto, de la caza del zorro, esto que hacen los ingleses, ¿no? Dicen que la mitad de los perros siguen al zorro y la otra mitad de los perros se quedan por el camino ahí durmiendo la siesta o dando una vuelta o lo que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la mitad de los perros que siguen al zorro han visto al zorro, la otra mitad no lo ha visto. Con Jesucristo nos pasa lo mismo. Cuando lo vemos podemos seguirlo, cuando lo conocemos podemos amarlo. Jesús el Cristo. En la primera parte de Jesús de Nazaret, en 2007, el Papa teólogo empezaba a concluir, según sus mismas palabras, un largo camino interior y búsqueda personal del rostro del Señor. Se trataría de una teología de los misterios de la vida de Jesús, actualizada exegéticamente, por lo que se alcanzaría una completa interpretación de la fe cristológica. Siguiendo el estilo de los libros sobre Jesús, es un Jesusbuch, como llaman los alemanes, respira todo el cristología, sin ser un tratado al uso. Son meditaciones cristológicas, no es una cristología en sentido estricto, ¿no? González de Cardenal añadía que se trata de un libro testimonio y un libro testamento. No consiste en un libro de exégesis, sino que es sobre todo de teología. Su método es el clásico de la teología, partir de la Sagrada Escritura, en la unidad de Antiguo y Nuevo Testamento, teniendo en cuenta las interpretaciones que han ido dando a lo largo de los siglos la liturgia, los padres de la Iglesia y los teólogos, para unir a ellos la lectura que la exégesis por un lado y la fe por otro nos ofrecen hoy. Por otra parte, se pondrá el acento en la cristología joánica, a la vez que se reivindica la historicidad de los relatos sinópticos. De esta confluirán en esta obra distintos puntos de vista, en el que, sin embargo, dominaba la mirada desde arriba y desde dentro, propia de un creyente y un teólogo. En esta obra de Benedicto XVI volvía a abordar de modo decidido la cuestión histórica. La crítica que se formulaba en estas páginas se podía dirigir a algunos sectores del mundo exegético contemporáneo en los que la imagen de Jesús ofrecida es la de un personaje del pasado que tiene muy poco que decir al mundo actual. Lo poco que es posible afirmar de él, según estos métodos, nos lo revela como un hombre de hace 2000 años, que no fue más que un profeta apocalíptico, un rabino piadoso, un filósofo itinerante o un revolucionario utópico, por mencionar tan solo algunas de las distintas propuestas ya aparecidas. El Jesús histórico habla también al presente, sostiene por el contrario Ratzinger, Jesucristo hoy y siempre, como dice la epístola a los Hebreos.
cuando en el siglo XIX recuerda a Chapa: el Jesús de estos eruditos estudios históricos no hace más que reflejar la visión del mundo y del hombre que tienen sus autores. Benedicto XVI conoce la situación y, desmarcándose netamente de esta línea, sostiene que los evangelios nos dicen quién es Jesús, lo que hizo, lo que dijo y lo que significa para la historia. Consiste, por tanto, en alcanzar una lectura unitaria del texto y no una fragmentación atomizada en infinitas interpretaciones, tantas veces incompatibles entre sí. Valen aquí todas las lecturas que sean fieles y personales al mismo tiempo, puesto que ha de haber siempre una interpretación plural que mantenga de modo continuo un diálogo con todas las demás interpretaciones verdaderas. Es una cuestión metodológica que contiene importantes consecuencias para la fe y para la imagen que se ofrezca de Cristo. Por tanto, concluía, el Jesús de los Evangelios es el Jesús que realmente existió y, por tanto, el que puede y debe ser llamado el Jesús histórico. Así lo confirma, por ejemplo, la cristología del himno de los filipenses, a la que no se puede llegar mediante formaciones comunitarias anónimas, carentes de un fundamento real e histórico. De ahí la propuesta ratzingeriana de leer los relatos joánicos junto con los textos contenidos en los sinópticos, unir esas dos cristologías que a veces se presentan de un modo dialéctico y contrapuesto. Estoy persuadido, seguía afirmando el biblista Juan Chapa, de que Jesús de Nazaret marcará un hito en la historia de las vidas de Jesús. Con él se recuperará buena parte de la confianza perdida por algunos en los evangelios. Benedicto XVI intenta, y a mi juicio lo consigue, presentar el Jesús de los evangelios como el Jesús real, histórico. Con la audacia teológica que le caracteriza, Joseph Ratzinger había pretendido presentar ahora una versión personal de Jesús que supera la fragmentación y la subjetivización de las visiones que tan solo ofrecían fotografía de los autores y de sus propias ideas. En diálogo también con otros muchos autores, el teólogo alemán ha intentado demostrar que a partir del hombre Jesús se hacía visible Dios y a partir de Dios se podía ver la imagen de un auténtico hombre. Hay que superar la aporía planteada por el método histórico crítico que, según Voderholzer, debe más a los presupuestos de la teología liberal que a la propia metodología positiva. De esta manera, como indica el exegeta protestante Gerd Lüdemann, el Papa Ratzinger se enfrentaría a la fórmula exegética de pesebre vacío y tumba llena, es decir, Leere Krippe, volles Grab, es decir, que realmente no nació necesariamente en Belén y además no resucitó. O sea, es una secularización total del mensaje contenido en los evangelios de la divinidad de Jesucristo, que había triunfado a los académicos de los últimos tiempos. A pesar de una cristología inacabada, todas lo son, nos encontramos pues ante una cristología creyente, ante, en palabras de Benavent, una cristología en la que se quiere recuperar la fe como punto de partida, en la que se combinen fe e historia, la exégesis histórico-crítica y la cristología espiritual, interpretación de la escritura en el espíritu, pues él es el auténtico exégeta de Cristo, decía Ratzinger. En definitiva, ante una combinación de exégesis, cristología dogmática y contemplación creyente y orante. El teólogo Ratzinger nos ofrece así una lectura creyente que presenta al Jesús real de los evangelios a través de una combinación de la crítica racional con la lógica de la fe. La fe en el Jesús pospascual se fundamenta en el prepascual, es decir, en alguien que tiene conciencia humana de su yo divino. En lo que al método o la perspectiva se refiere, se trata de una cristología desde abajo sostenida
por él desde arriba, tal como hizo con anterioridad Walter Kasper en sus escritos cristológicos. Una metodología ascendente que va desde el bautismo del Señor a su manifestación divina iluminada por él desde arriba. Al entenderlo como Hijo de Dios se entienden mejor sus acciones y sus palabras. Antes comentaban esa bonita referencia a las palabras de San Benito, que me han parecido muy oportunas. Al presentar a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, es el punto de apoyo en que se basa mi libro, declaraba el mismo Benedicto XVI. De hecho, acababa significativamente su libro con la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Para esto se ha apoyado tanto en la fe como los logros y descubrimientos de la historia y la filología. Es esta a la vez una lectura crítica y creyente en la que caben tanto sus necesariamente limitados conocimientos exegéticos como su propia experiencia espiritual. Ha intentado, por tanto, trazar una figura sensata y convincente de Jesús, es decir, presentar al Jesús de los Evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico en sentido verdadero. Jesucristo se muestra a sí mismo ante el Padre en relación al Padre, especialmente cuando se encuentra haciendo oración ante él, de nuevo la oración de Jesús. En este Jesús humano e histórico resplandece la divinidad de Cristo, tal como ocurrió en la transfiguración en el monte Tabor. Sobre esta escena escribía el pontífice alemán: en su ser, uno con el Padre, Jesús mismo es luz de luz. Jesús resplandece por sí mismo. No recibe sin más la luz, sino que él mismo es luz de luz. Muchas gracias.